En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos esta narración tan hermosa del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, los milagros de Jesús no son simples manifestaciones de que tiene poderes, algo así como un curandero, un superpoderoso, un sanador. Jesús es Dios y Jesús tiene una enseñanza y un propósito con cada milagro. Si nos fijamos, la narración nos habla de 2 milagros que están puestos juntos porque es en el mismo trayecto. Llegan, le dicen que la hija del jefe de la sinagoga está muy malita, una niña de 12 años, atención a ese dato. En el trayecto se le acerca aquella mujer que padece flujo de sangre, 12 años también, atención a eso, la niña tiene 12 años y esta mujer tiene 12 años con esa enfermedad. Por ahí debe tener algún significado. Aquí lo importante es esto. Recordemos que cuando alguien estaba padeciendo sí, tenía algún flujo de sangre, fuera por una herida o por una enfermedad, se le consideraba impuro y también quedaban impuros los que se acercaban a él. Los heridos que emanaban sangre, entonces las personas no se acercaban porque se sentían impuros. Recordemos lo que pasa con el buen samaritano, que pasa el sacerdote, pasa el levita y no quieren atenderlo para no quedar impuros. Entonces, esta mujer está impura según la pureza ritual de los judíos y le da pena acercarse a Jesús a pedir un milagro. Recordemos que la gente pedía: «Imponle las manos al enfermo». Querían sentir el contacto de la mano de Jesús.
Pues esta persona, esta mujer, no busca eso. Su fe le dice que con solo tocar el manto de Jesús se puede curar. No es que el manto sea milagroso. Ella cree en Jesús, en el poder de Jesús. Y dice, si ese manto está tocando a Jesús, su gracia, su poder puede irradiar y alcanzarme a mí. Y entonces se acerca, dice que por detrás de todos toca el manto. Recordemos que los judíos usaban un manto con el que a veces se cubrían la cabeza, que lo usaban también para otras cosas, cubrirse, para cargar, etc. Y entonces toca el manto, no toca a Jesús, no toca la piel de Jesús, toca el manto y al instante queda curada. Y dice el Evangelio que eran muchos los que lo apretujaban. En este Evangelio pudiéramos hablar muchísimo, no voy a hablar tanto, voy a concentrarme en esto. Dice el Evangelio que quedó curada y Jesús volteó. Era mucha gente la que lo tocaba físicamente, pero una mujer fue la que lo tocó con la fe. Dice que Jesús voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, ¿quién tocó mi manto? Y los discípulos, son muchos los que te están tocando. ¿Cómo quieres saber cuál? Alguien me tocó con la fe. La fe me tocó. Es lo que está diciendo Jesús. Y la mujer temblorosa, con miedo, pensaba que le iba a regañar Jesús. A lo mejor pensaba de que a Jesús se le había escapado un milagro, no planeado, una cosa así. Esta mujer se acerca, fui yo, Señor. Y Jesús le dice, tu fe te ha curado. ¿Por qué? No es que sea un poder que tengamos la fe, podríamos pensarlo así, pero la fe nos llega a tocar cosas que no podemos tocar, nos lleva a ver cosas que no podemos ver, a escuchar cosas que no podríamos escuchar con los simples sentidos. Los sentidos no nos alcanzan. Recordemos que la fe es un nivel de conocimiento más allá de los sentidos, los rebasa. Y entonces el Señor quiere que lo toquemos. ¿Qué es lo que hacemos en la misa cuando el sacerdote levanta la hostia recién consagrada y dice, este es el Cordero de Dios? Nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En la consagración, cuando el sacerdote levanta después de consagrar el pan y el vino, muchas veces decimos, Señor mío y Dios mío, lo que dijo Tomás cuando tocó las heridas de Jesús. Esta mujer también tocó el manto y con eso le bastó para ser sanada. Nosotros digamos del Señor, yo quiero tener una fe grande, una fe como la de esa mujer que con pequeños signos alcance grandes cosas. Yo creo en ti, Señor, creo en tu poder. Y así como aquella mujer, yo también me acerco con humildad, con la necesidad que tengo para que tú me sanes, para que tú me atiendas. Y nosotros que creemos en Jesús obtendremos grandes milagros. Tu fe te puede curar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.